Los contratos atípicos son justamente aquellos trabajos que no cumplen con las características de los contratos típicos. Por ejemplo, primero existen los contratos que son relativos al tiempo de trabajo, es decir, contratos de tiempo parcial. Estos son contratos de medio tiempo o también llamados part-time por sus siglas en inglés. Estos pueden ser de 4 o 6 horas donde se cambia la jornada tradicional de 8 horas. Este tipo de contratos se da mucho en estudiantes de universidad, los cuales deben ganar su dinero y no pueden cumplir con un horario completo. Por ejemplo, mucho del personal de las cadenas de comida rápida son de este tipo. También este tipo de contrato puede ser por el tiempo establecido de 3 meses de los contratos o hasta que finalice el mismo. Esto se da en las personas las cuales trabajan en obras. Muchas veces se contrata mucha gente para construir la misma y a medida que ésta avanza se va despidiendo gente. En Uruguay existe una página web que se llama CompuTrabajo, el cual ofrece trabajo de medio tiempo. Estos trabajos son generalmente trabajos que cualquier persona puede llevar adelante o con conocimientos mínimos. Pero lo importante aquí es que son de medio tiempo. Los contratos son atípicos. Existen también los contratos relativos a la estabilidad del vínculo. En este tipo de contrato existe mucha precariedad en la relación con los compañeros de trabajo, lo cual hace que la persona se vea afectada, por ejemplo, en la posibilidad de progresar en el mismo y sindicalizarse. Este tipo de contrato deja margen para el aumento de la modalidad del trabajo a domicilio, vinculado originariamente con el desarrollo de nuevas tecnologías y actualmente con el contexto de pandemia al cual vivimos. Con este contexto de pandemia, el teletrabajo ha crecido de una forma muy grande. En la página de la Presidencia de la República en Internet, más precisamente en el apartado de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, existe un apartado donde se trata el teletrabajo y se da todas las recomendaciones y guías para llevar adelante estas actividades. Finalmente existe el relacionamiento simultáneo de un trabajador con varios empleadores. Por ejemplo, puede haber un trabajador que haga 2 trabajos de medio tiempo en lugares diferentes y con empleadores diferentes. En este caso, la persona tiene relacionamiento con varios empleadores. Este tipo de contrato atípico generalmente se da en 2 tipos de trabajadores. Primero, se dan personas que son contratados en un régimen de precariedad y con reducidos beneficios que además cuentan con cierta dependencia sobre sus empleadores. Estas personas pueden ser, por ejemplo, personas que no tienen una formación académica formal o por cuestiones personales no han podido obtener un trabajo estable y además deben mantener una familia. Muchas veces estas personas, al necesitar del trabajo sí o sí, son contratadas en un contexto donde esta relación de desigualdad es muy grande. Luego, existen los trabajadores independientes, los cuales cuentan con una relación contractual de carácter civil comercial con el empleador. No es lo mismo contratar a una persona para cortar el pasto donde el empleador tiene todas las responsabilidades que la tarea conlleva, a contratar una empresa donde la misma manda a cualquiera de sus empleados y asume los riesgos que la tarea conlleva. Estos tipos de trabajadores cuentan generalmente con escasa protección de la ley, sin beneficios de licencia ni prestaciones complementarias o despido. Se puede hablar también de las diferencias y similitudes que existen entre los tipos de contrato. Dentro de las similitudes de los contratos podemos encontrar varias. Primero, el acuerdo de voluntades. Estos contratos, ambos, se dan entre una o más partes y siempre existe el conocimiento de las partes que participen en él. Luego, el empleador tiene una obligación sobre el trabajador y el trabajador tiene una obligación sobre el empleador. El trabajador debe trabajar y el empleador debe pagar. Luego existe la causa lícita. La causa lícita es la causa en la cual se persigue el trabajo. Tiene que ser lícita, tiene que ser legal. Y el objeto también tiene que ser lícito. Obviamente no se puede trabajar ni contratar a alguien para que haga cosas que van por fuera de la ley, como por ejemplo cometer algún crimen. Estos requisitos mencionados anteriormente están escritos en el artículo 1261 del Código Civil. Luego, el contrato tiene que ser voluntario. Eso quiere decir que
La persona que quiere ser contratada tiene que ir por su propia voluntad. Eso tiene que ser siempre así en cualquier trabajo. Finalmente, encontramos los elementos generales de un contrato de trabajo. Primero existe la actividad personal. Este hace referencia al trabajo. La persona fue contratada para trabajar. Luego existe la subordinación. Este tema se puede cuestionar en el sentido jurídico, técnico y económico, ya que el trabajador podría trabajar para varias empresas y no depender económicamente de uno de sus trabajos. También, como puede trabajar desde su casa, el control y el poder disciplinario también se relativiza. Ambos contratos son onerosos. Esto quiere decir que tanto los contratos típicos como atípicos se pagan. Son con una remuneración, ya sea en efectivo o con algún tipo de paga. Finalmente, encontramos la durabilidad. Esta también se cuestiona porque son contratos con plazos establecidos. Puede ser la jornada de 4 horas de trabajo y durante 3 meses de empleo o hasta que se termine el trabajo, por ejemplo, la obra. Los contratos típicos cuentan con regulaciones jurídicas propias, surgen de una base legal, están regidos por normas establecidas en el Código Civil, tienen buenos beneficios y el relacionamiento entre compañeros es bueno. También la temporalidad es definida y cuenta con una menor flexibilidad y son más estructurados. Esto difiere al contrato atípico, donde la relación es precaria, el contrato no es a término, no cuentan con regulaciones jurídicas propias, no surgen de una base legal, no están regidos por normas establecidas en el Código Civil, salvo por el artículo 1261 y las similitudes que tienen, y tienen pocos beneficios. Además de que el contrato es por tiempo indefinido y lo único positivo es que cuentan con una mayor flexibilidad. Últimamente ha habido grandes modificaciones en el entorno del trabajo en todos los aspectos. Primero, se encuentran las modificaciones económicas. En un contexto de crisis, la gente busca más flexibilidad laboral a la hora de buscar un empleo. Por eso se recurre a este tipo de contrato. Además, se busca un cambio en el tipo de trabajo. Antes se buscaba más los trabajos del sector relativo y hoy en día vas más por el lado de la prestación de servicios. Existen las causas sociales. Antes trabajaban en su mayoría los hombres. Ahora, con el ingreso de más ancianos, mujeres y estudiantes al mercado laboral, han hecho que surjan otro tipo de empleo, con más flexibilidad y diferentes oportunidades. Luego existe el desempleo. Aquella persona que necesita sí o sí de su trabajo generalmente tiende a aceptar las condiciones que sea con tal de no perder el mismo. Muchas veces nosotros no conocemos el contexto, pero puede ser que la persona que esté trabajando tenga que mantener una familia atrás. Entonces, el trabajo es fundamental. El exceso de población en determinados lugares han hecho que la demanda de trabajo sea mayor a la oferta que existe. Por eso también se han modificado los trabajos tradicionales y se han abierto puertas a otro tipo de posibilidades más flexibles y no tan estructuradas. Finalmente, existe el debilitamiento de los trabajadores a la hora de sindicalizarse. Esto surge a partir de lo que ya nombramos anteriormente. Precariedad en la relación con los compañeros, poca protección laboral, pocos beneficios. Primero existen los contratos de zafra o temporales. Su duración está vinculada con los ciclos de la naturaleza. Esto está directamente vinculado al tipo de personas que ejercen este tipo de contrato, ya que este tipo de contrato se relaciona con las actividades turísticas y o agropecuarias. A día de hoy es una herramienta más de flexibilización del empleo y para ser aprobado debe estar por escrito. Cabe aclarar que existen dos tipos de trabajadores. Existen los trabajadores por temporada que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, los trabajadores que solamente trabajan en el verano. Por ejemplo, un puesto de tragos en la playa solamente trabaja en el verano. Durante el resto del año no trabaja, o sea que se contrata a la gente por esa temporada. Y luego existen los trabajadores zafrales que tienen que ver con el campo.
en el campo se trabaja por zafras, es decir, la zafra de trigo, la zafra del maíz, la zafra de la papa, y se contratan esa gente durante esa zafra. Existe también el contrato a prueba. Este tiene un tiempo estipulado de 90 días. Cualquiera de las partes puede extinguir esta relación, ya que el mismo es un contrato a prueba. Como lo dice la palabra, el empleador contrata a un trabajador a prueba, es decir, para ver si funciona en el cargo que se le pide. Este se debe estipular por escrito, no existen normas legales que lo regulen, y es un contrato independiente al contrato de trabajo definitivo. Son cosas diferentes. Y ahora vamos a las particularidades. Se convierte en un contrato de trabajo indefinido luego de que pasan los 90 días. Para comprobar el acuerdo de ambas partes del contrato, tiene que ser por escrito, como ya habíamos puesto anteriormente. Con respecto a lo del contrato indefinido, luego de pasados los 90 días del contrato a prueba y ninguna de las dos partes tiene la necesidad o la voluntad de extinguir la relación, el contrato pasa automáticamente a ser un contrato indefinido. Al día 91 ya es un contrato indefinido y cumple con otros tipos de derechos y obligaciones. Existe también el contrato de suplencia. Este contrato es el vínculo entre el trabajador y el empleador mientras el trabajador titular no está. El suplente cumple el mismo trabajo que el otro durante el tiempo determinado que éste no está. Este, para ser aprobado, debe estar por escrito y requiere de la precisión temporal y el carácter de suplente. Para que se dé este tipo de contratos, tiene que haber comprobantes de que el trabajador anterior no pueda asistir. Por ejemplo, tiene que estar la ausencia del trabajador permanente, las causas de dicha ausencia, por ejemplo, un certificado médico, el desempeño de tareas similares, y la persona tiene que ocupar el mismo trabajo que estaba ocupando el trabajador anterior. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que este año, a principios de año, nuestra profesora de filosofía titular no estaba. En suplencia había otra profesora que tenía el mismo horario y desempeñaba la misma actividad. También se encuentra el teletrabajo. Esta es una forma flexible de organizar el trabajo. Se hace el desarrollo laboral sin presencia del empleador a domicilio. Implica siempre el uso de la tecnología y ha sido posible gracias a las posibilidades que la misma ha brindado. Es muy difícil regular jurídicamente, ya que no sigue las condiciones clásicas del derecho de trabajo. Existen varios conceptos que refieren a lo mismo. Por ejemplo, teledesplazamiento, trabajo en la red, trabajo a distancia, trabajo flexible, todos hacen referencia a teletrabajo. Luego existen distintas formas de teletrabajo, por ejemplo, según el lugar donde se desarrolla. Por ejemplo, puede ser trabajo a domicilio, oficinas satélites, telequioscos, centros de llamadas, entre otros. Luego también existe según el tipo de comunicación que posea el teletrabajador con la empresa. Por ejemplo, desconectado o fuera de línea, conectado o en línea, o unidireccionalmente conectado. Y finalmente es según el vínculo jurídico entre el trabajador y su empleador. Se puede hablar de subcontratación informática, que la misma está regulada por el derecho civil o comercial y no por el derecho del trabajo, o se puede hablar de teletrabajo autónomo, que es cuando el trabajador es independiente de la empresa y no se regula por el derecho de trabajo.